problemas se reflejaba en esto, ¿no? Pobreza extrema, malas condiciones de vida, no había unas condiciones de habitabilidad suficientes y no había muchas cosas de educación para los niños. También, bueno, se venía trabajando un tiempo de bonanza donde había dinero, pero de repente también empezaron a ver una serie de movimientos que fueron marcando la época, ¿no? El primero fue un movimiento magisterial en 1958, es decir, las cuestiones políticas estaban ahí ya en la parte del quehacer de la ciudad. Luego, un año después, viene el movimiento ferrocarrilero, que también fue importante cuando el ferrocarril era el principal modo de transporte de personas y de mercancías a lo largo del país. Entonces fue un movimiento muy fuerte y muy significativo. Luego viene en el 64, si se fijan, con muy poca diferencia entre uno y otro, de unos problemas con los médicos, ¿no? Donde buscaban, como siempre, mejores condiciones de vida, y lo que sucedió es que tuvieron problemas, los apresaron, los encarcelaron, los golpearon, como en esa época se resolvían las cosas. Y un movimiento que además para nosotros es muy importante y significativo, que es el movimiento estudiantil de 1968, cuando por un lado hay una gran cantidad de jóvenes que van terminando la universidad y no encuentran empleo, cuando hay unas condiciones de políticas de vida y de represión muy importantes, y entonces, bueno, pues sabemos qué sucede, ¿no? Hay una efervescencia mundial de desconcierto, de no estar a gusto con muchas cosas y de reclamar derechos. Y entonces pues se hace esta fuerte manifestación con las consecuencias que conocemos. Eso repercute en la ciudad. La ciudad era esta, una ciudad no planeada, con casas hechas cada quien como podía, con muchos problemas respecto al sociales, empleo, educación, y con unas condiciones de vida muy complicadas. Después de eso viene, gracias a que hay una exploración aquí en Campeche, la reconocen y encuentran un yacimiento petrolero muy vasto. Y entonces a partir de ahí viene el segundo momento muy interesante que se llamó el boom del petróleo mexicano, donde empieza a favorecer la inyección de dinero para quitar esa parte del desarrollo y empezamos a estar en un subdesarrollo. Casi toda América Latina en ese entonces teníamos problemas de dinero, problemas de empleo, problemas de tierra, problemas alimentarios, entonces se conoce como la época del subdesarrollo. Comienza a darse la vida urbana que nos afecta a nosotros en las ciudades, empezamos a tener una identidad cultural y las condiciones de vida cambian. Entonces esa calidad de vida que antes se medía, ahora empieza a hacerse patente a través del bienestar. Y entonces las ciudades crecen, aumenta la brecha económica entre unos y otros, se vuelve el populismo una forma de control social y aumenta el grado de escolaridad en las personas. Aquí se da la segunda transición demográfica, que es el aumento de la edad del matrimonio, donde ustedes están, antes se casaban a los 15 años y ahora ustedes en promedio se casan entre las mujeres 27 y 28 años y los hombres más allá de los 30.
la población empieza a vivir sola o a habitar, que eso también no sé, es inherente, ya irán viendo. Empieza a haber otros tipos de familia, aumentan las familias monoparentales porque empieza a haber un gran número de divorcios, ya no era eso de te casas hasta que te mueras, y empieza a aparecer un fenómeno social muy importante que son las migraciones internas y las migraciones externas. Y ese movimiento de población nos va a llevar a la nueva configuración de las ciudades. Entonces vienen, las ciudades ahora cambian, ya son mucho asfalto, muchos negocios, principalmente comerciales, grandes avenidas, autos como principal forma de movimiento. Empezamos a sustituir las áreas verdes por áreas construidas y entonces empezamos a crecer a lo horizontal. Empezamos a extender las ciudades y a consumir suelo a veces sin necesidad. Todo esto sabemos trae como consecuencia una serie de problemas interesantes que sufrimos todavía casi todos los días, ¿no? El tráfico que no es privativo de ninguna ciudad. Aquí está Tijuana, Coahuila, Mérida, México, todos lados se ha vuelto un problema esto de las el tráfico, y con el tráfico por supuesto vienen una de las principales problemas en la habitabilidad, la contaminación del ambiente. Y además de eso tenemos otra serie de contaminaciones con las que tenemos que luchar en este último tercio del siglo XX, ¿no? La contaminación del aire, la contaminación a las aguas, la contaminación lumínica, todos los desechos computacionales, telefónicos y los residuos sólidos que cada vez van ganando más espacio y entonces van acumulándose porque no se pueden degradar como debiera ser y se produce mucho más de lo que se consume. Y otra de las cosas con las que nos hemos acostumbrado, pero es una gran contaminación, es la visual. Donde quiera que vayamos, Oriente, Estados Unidos, México, cualquier lugar del mundo, tiene esta importante contaminación debido a que algunas veces no hemos sido capaces de diferenciar la parte comercial de la habitabilidad y la calidad de vida que merecen las personas. Entonces, ¿qué pasó en las ciudades? Pues se fueron concentrando, creciendo y de repente hubo necesidad de alejarse. Y esa necesidad no es porque se requiere espacio, es porque eh, la gente que necesita el tener espacio de tierra pueda tener precios baratos, y entonces viene la especulación del suelo y cada vez nos vamos mucho más lejos, y entonces eso implica otra serie de problemáticas. Es muy importante que vean cómo el el recuento histórico, el porcentaje de la población rural, cómo ha cambiado. Vean cómo a la mitad del año pasado éramos un país netamente rural y ha venido cambiando respecto a todo este siglo, y vean cómo ahora somos el 70% de la población urbana, con condiciones urbanas y con requerimientos urbanos. Y ese abandono de la tierra rural se debe a que se han descuidado una parte del quehacer, no se les da suficiente importancia y dinero, recursos a la gente rural,
y entonces vamos teniendo una serie de problemas a ese respecto. Vean cómo en el año 1975 hay un cruce entre la población urbana y rural, y es en ese momento cuando se llega al punto de equilibrio donde más o menos estaban allá, pero se rompe, y a partir de ese entonces la población viene siendo mayoritariamente urbana. Y esta situación no es exclusiva de México, esta es una situación mundial que nos ha llevado a estos problemas alimentarios y de otro tipo que ambientales, por supuesto, que es lo que ustedes están trabajando y con lo que ustedes estarán viendo. Ustedes ya vieron ayer cómo es importante empezar a ver la habitabilidad de otras formas. Y estas pirámides de edades les están demostrando cómo ustedes van a tener una población mayor a la que tendrán que atender, y los estándares y formas del diseño como los conocen tendrán que modificar y cambiar. Después de este gran panorama de allá, pues hay una serie de reglas que es muy importante ver. Las reglas se refieren a la política de vivienda, que la vamos a ver muy rápido, pero entenderán el porqué de las ciudades y por qué medimos habitabilidad ahora. Lo interesante de aquí es que en el 17 sepan o recuerden que la Constitución dice que debemos tener una vivienda como obligación patronal y que es un derecho laboral de todas las personas. Durante 50 años se vino trabajando sobre eso, y es importante el año de 1972 porque en esa época entran o vienen los instrumentos de vivienda, las tendencias que hasta ahora viven. Infonavit, Fobiste, que ustedes conocen y con las que ustedes van a tratar muy pronto, y que fueron los organismos que hicieron posible el crecimiento de la vivienda masiva. Entonces, es muy importante ver cómo estos organismos tienen una evolución a partir de 1980. Los institutos estatales de vivienda aparecen, y hay algo muy importante, es que entre el 1995 y el 2000 nace o aparece en el Plan Nacional de Desarrollo aspectos de vivienda. Hay tres momentos clave en la política de vivienda y que implica estas condiciones de habitabilidad que ahora tenemos. La primera es que en el 82, con Miguel de la Madrid, cambia el esquema en el que nacieron los financiadores de vivienda, y entonces empieza a haber cuestiones de que se vuelven financieras, nada más. Por otro lado, también, y esto les repercute directamente a ustedes, en el 95 con Salinas aparece el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, y a partir de ese momento ustedes, jóvenes, ya no tienen ni seguridad social en sus trabajos, ni van a tener una pensión cuando sean grandes. Así es que si ustedes no empiezan a ahorrar su dinero ahora, desde que empiecen a trabajar, no tendrán modo para que el Estado les dé dinero para vivir, aunque sea una pensión pequeña, ya no habrá. Entonces ese momento es muy importante para ustedes, y con eso también cambia el Infonavit y el Fobiste. Y la tercera, que es la más importante para mí, es el parteaguas de la construcción de la vivienda en México con Fox, que ellos eran comerciantes, ellos eran industriales y gente que tenía dinero y poder, y se dieron cuenta que el gran grueso de la población era trabajadora, pero que los que tenían vivienda eran de 4 salarios en adelante, y que por supuesto había un rezago importantísimo porque la mayoría de la gente era que ganaba menos de ese salario. ¿Qué es lo que vino a hacer? Dijo, voy a hacer mucha vivienda, y entonces
cobra la misma vivienda por menos metros. Y a partir de ahí tenemos estas casas de 30 metros cuadrados, tanto en Mexicali como en Yucatán. Y entonces ahora la gente vive en esos metros cuadrados. Es un gran problema. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, la tierra empezó a ser cuestiones de dinero, no importaba qué tan cerca o qué tan lejos estuviera, y entonces se empieza a tener un promedio de 35 metros cuadrados para que viva una familia y pagues un crédito de 30 años. Eso es un problema. Se hace prefabricación, estandarización y por supuesto hay menos inversión, más costo de mercado y por supuesto muchas más ganancias. Y entonces alejan a la vivienda, aumentan los recorridos, es ineficiente, no hay rutas suficientes, hay mayores gastos y entonces viene cuestiones de habitabilidad que hay que ver. Molestias, estrés, mucho tiempo fuera de casa, mucho gasto en comida afuera, no se atienden a los hijos, evidencias sociales de contorno con las pandillas, ya no hay redes solidarias con los vecinos y por supuesto hay un impacto importante de género. Pues con este contexto ya hablar de habitabilidad. Ahora sí, veamos qué con la habitabilidad. Entonces, la habitabilidad está presente en nuestro país en la vivienda rural. Todo el país tiene condiciones de vivienda adecuada, asequible, con materiales propios de la región, que responden a las condiciones climáticas. Todo el país lo tiene. ¿Qué pasó? Después vino la vivienda colonial, que aporta algunas cosas hacia el interior de la vivienda, hacen hacia adentro estos grandes patios que les dan calidad de vida espacial interna, pero nos van restando a la ciudad condiciones de habitabilidad urbana. Y entonces tenemos estos grandes paramentos en todo el país donde no hay opciones de mejoras de calidad urbana. Después viene la segunda mitad que recordemos, tiene problemas sociales, migraciones, tecnológicos, y entonces sigue habiendo la pobreza y esas casas coloniales se vuelven las viviendas o las vecindades donde cada cuarto o cada crujía vive una familia de 8, 10 o 12 personas. Hay pobreza y entonces, por otro lado, la opción era o esta y recordemos que empezaban las migraciones. Si no estás allá, pues entonces te vas a la orilla de las ciudades para poder responder a las condiciones de vivienda que necesitabas. Lo que dieron fueron, pues nace la vivienda masiva, sobre todo en edificios, se hacen en muchos lugares de la Ciudad de México y unas unidades muy importantes, y después al final se van haciendo también ya cuestiones de vivienda unifamiliar para otro sector de la población. Y entonces en el 2000 vienen estas reducciones de la vivienda donde empiezan cómo cambia la habitabilidad, cómo empezamos a tener patrones igualitarios en todo el país, donde todos podemos o debemos vivir en el mismo espacio y va generando grandes problemas en todo el entorno urbano y de la vivienda. Bueno, pues continuemos hablando de habitabilidad y de la vivienda. Vamos a, ¿qué es la vivienda? Si nos ponemos a pensar en qué es la vivienda, entonces vamos a encontrar que es muchas cosas y justamente eso es lo que lo hace complicado. Y un poco para ir viendo por qué es importante la vivienda y por qué medimos la habitabilidad allá, es que el 77% ya vimos de las localidades en México son espacios urbanos. Ocupa la vivienda el 70% del territorio de las ciudades y tenemos muchas inversiones y muchas unidades de vivienda que se hacen todas las veces.
algo muy importante que tenemos que ver es que la familia de padres e hijos cambió. A partir del 2016 hay 11 tipos de familias reconocidos en México y entonces tenemos que darles la solución para cada una de ellas. Entonces, cuando diseñamos pensando solamente en esa familia única, estamos quedándonos lejos y entonces no estamos dando habitabilidad. Y entonces también algo que nos han repetido y que está pensado o visto con la habitabilidad es el derecho a la vida. Y esta nos dicen que es una forma de obligatoria de disfrute de vivienda digna y decorosa. Pero ¿cómo se define eso digno y decoroso, no? Y la solución es, bueno, pues debe ser que nosotros tengamos las mejores condiciones de vida sin que tengamos problemas con los vecinos y que sea un satisfactor básico. Pues resulta que además de todo eso debe tener debe estar ocupado por una familia, pero ¿cuál familia? Ya vimos que tenemos muchas. No tener más de 5 habitantes, que no esté deteriorada, que tenga infraestructura, drenaje, energía eléctrica. Pero finalmente no sucede. Pero además de eso nos dice que debe ser con seguridad jurídica, con habitabilidad, seguridad física, protección de riesgos climáticos, sectores de la población que tengan problemas no deben tener problema tampoco en eso. Entonces, ¿qué sucede? Que no les estamos dando la calidad de vida que necesitamos. Y entonces significa una vivienda adecuada tener muchas más cosas que las que se dan, y entre ellas los metros cuadrados. Entonces debe ser ventilada, suficiente, debe tener posibilidades de crecimiento, de que vivamos bien, que sea adecuado, que tenga todos los servicios. Y entonces ha habido una lucha por mantener la vivienda digna y considerar que es un derecho de todos los mexicanos. Entonces, la propuesta está en que hay que regresar a la esencia. Pues ustedes tendrán que analizar el lugar, ese invariable y permanente espacio que la naturaleza les va a dar. Y entonces tendrán que pensar en la tierra, realmente ver qué es, cómo está formada, colores, formas, tipos, ir viendo en sus diseños los remates, los puntos focales, buscar las mejores vistas como parte de esto. Regresar a que la habitabilidad también es el cielo y que esto tiene que ver no nada más como esa capa de que nos está arriba de nosotros, sino cómo nos da luz, agua, contrastes, cómo se relaciona la nubosidad, la precipitación, la humedad. Esas son cuestiones de habitabilidad que ustedes tendrán que resolver para que vivan bien. Recordar que la vegetación es un punto importante y que además hay que mantener lo que se pueda. Generalmente tiramos todo lo que hay. El contexto hay que verlo de muchas formas porque lo vivimos de muchas maneras. Hay que encontrar los significados en los espacios, en las construcciones, en todo lo que nos rodea, porque finalmente esa significación, esa forma de resolver será la misma para muchos de nosotros. Siempre habrá una manera de hacer una respuesta dependiendo del grupo al que se esté refiriendo. Finalmente, quisiera comentar algunas cosas. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿A ustedes qué les toca? A ustedes les toca un momento difícil porque pues, vamos a terminar hablando de habitabilidad. Estos jóvenes serán sus clientes, personas que no tienen dinero, casas pobres, personas que no tienen algún beneficio, posibilidad, y ustedes estarán obligados a dar la respuesta a la familia según sea su tipo, a dar
soluciones creativas, a considerar que son un grupo muy interesante que ver. Les toca este punto, miren, hasta el 2008 la gente no está satisfecha con la vivienda. De panzazo está, vean, nivel 5 es el que está considerado. Nada está bien, adaptaciones, transformaciones. ¿Por qué? Porque somos muchos y distintos. Tendrán que resolver esto. Por favor, este es su nivel de vivienda actual. Estas son las cosas de habitabilidad que nos han dejado. Piensen o imagínense ustedes en cualquiera de esas ventanas, cualquiera de esos pisos, en cualquiera de esos vidrios. ¿Y qué hay de lo que se tiene que hacer, de cómo resolver cuestiones mínimas de seguridad, de vecindad? La realidad es que somos diversos, que necesitamos, que estamos creciendo, somos gente mayor, que tendremos algunos problemas, que hay jóvenes, que hay tradiciones, que hay cuestiones sociales, religiosas que atender, que habrá que dar la vuelta para ver y que no se queden en estas soluciones que nos han dado los colegas y que no han hecho y no han abonado en nada en la habitabilidad, a las cuestiones ambientales, al hacer ciudad. Les pido que reflexionen, que vean y que ustedes que tienen la oportunidad de hacer cosas nuevas piensen porque sí es posible. Pensar en el otro, pensar en que tenemos que convivir, tenemos que hacer lugares de encuentro, tenemos que hacer que los niños la pasen bien, que el espacio público se disfrute, que vayamos a los lugares, que el intercambio es posible. Y además, por si fuera poco, a ustedes todavía les falta la nueva forma, la nueva realidad. Tendrán que pensar en cómo solucionar esas condiciones que están viviendo ahora, que eso nos lleva a tener estos encuentros de esta manera y que esta nueva realidad va a requerir de su esfuerzo para hacer de esto una ciudad, las ciudades mejores, que la habitabilidad vean que es mucho más que mediciones técnicas. La habitabilidad, a fin de cuentas, es la arquitectura y la arquitectura la habitamos todos. Jóvenes, muchas gracias. Buenísimo, Carmen. Gracias por esta plática magistral. Si alguien tiene preguntas, por favor, exprésenlas en el chat. A mí me pareció bastante interesante. Como arquitectos, desafortunadamente muchos no tomamos la historia tan en serio. A lo mejor vemos historia del arte, historia de la arquitectura, pero no desde un contexto general, y vaya, eso es fundamental para un arquitecto. Esa retrospectiva me pareció buenísima. A ver, me preguntan, me hace pensar que se perdieron muchas oportunidades para edificar, pero lo que no entiendo, ¿por qué se sigue edificando de esa manera? Hoy, desafortunadamente, recordarán que estamos en la parte del mercado y que el mercado implica que estamos no está del todo en nuestras manos. Pero yo estoy convencida de que ustedes, aunque trabajen en una constructora, aunque trabajen en un lugar, siempre hay una forma de pensar en los demás, considerar que como arquitecto a largo plazo y que siempre habrá manera de mejorar las cosas. Aquí la especulación es la que ha ganado. Creo que ustedes tendrán que ser la generación del cambio. ¿Alguien más? A ver, otro comentario. Creo
Gracias por plasmarnos este contexto y motivar a los estudiantes y profesionistas a indagar en alternativas de acuerdo a nuestra realidad. Quisiera preguntar si está de acuerdo con la verticalización a nivel nacional. Ya que se plasma como la nueva tendencia de construcción para países primermundistas. Más grande admiración a la doctora Carmen por plasmarnos este contexto y motivar a los estudiantes y profesionistas. Muchas gracias. Miren, la verticalidad es una situación inherente en las ciudades, desafortunadamente. Pero si ustedes se fijan, no es por la condición de necesidad, es por el negocio. Entonces, yo creo que el paso que sigue a las ciudades medias como a las nuestras, donde primero somos una ciudad horizontal pequeña y después nos convertimos en una ciudad vertical poco a poco. Aquí lo interesante es mantener en lo posible los espacios, que todos podamos vivir, y si les toca hacer vivienda vertical, den lo que los otros no han dado, es decir, hagan ciudad también en la parte vertical. Bueno, pues comentarios de elogios de María Teresa de la Cruz, de Francisco Martín del Campo. La verdad, muy buena contextualización del quehacer del arquitecto, cómo debemos realmente tomar un papel más defensor de los derechos de la sociedad. Yo estoy convencido, y es algo que mis alumnos no me dejarán mentir, les hago mucho hincapié en los colegios, las barras de arquitectos, es decir, esos profesionistas organizados como gremio, como compañeros de profesión. Este es el camino que todo arquitecto egresado debe de tomar, incorporarse a un proyecto, una barra de arquitectos. Creo que desde ese tipo de organizaciones es donde podemos hacer una defensa de la sociedad, de los derechos, mostrándonos posturas fuertes ante esas personas que tienen el dinero, ¿no? Creo que si Pues sí, la nosotros... verdad es que a mí me parece que eh, tenemos la oportunidad, y bueno, yo soy eh, una arquitecta defensora de las causas perdidas, pero yo creo que los jóvenes tienen la opción de hacer el cambio. Yo creo que además ustedes están viviendo una situación inédita que les permite y repensar mejor las cosas, ¿no? Este confinamiento, esta pandemia es algo muy complicado, pero yo creo que ustedes de verdad tienen la posibilidad de, en el grano de arena que me toca, hacerlo bien. Y si yo hago bien, quiere decir que estaré haciendo reflejos para los demás. Si seguimos pensando en que no importa lo que haga porque gane dinero, creo que no tenemos opción. Pero si ustedes pueden ser buenos profesionistas, tener éxito, ser ricos y tener mejores cosas para ofrecer para el planeta, ¿no? Quiero agradecer a la doctora Organitas, que sí, ya hemos tenido muchas, por fortuna, soy una compañera de muchos de ustedes de la UABC, y la verdad es que me da mucho gusto poder participar. Son una escuela proactiva, de muy alto nivel, y la verdad que felicito a los jóvenes porque siempre son muy críticos y eso nos pone a temblar a cualquiera que va a hablar para ellos. Comenta Dalia que si se podría decir entonces que la esencia del arquitecto se está perdiendo, su objetividad de ofrecer una vivienda digna, o su objetivo de ofrecer una vivienda digna. Recuerden que tenemos que medir las condiciones y la calidad de vida porque las políticas han llevado a que tengamos la misma.
Aparentemente falló la conexión de la doctora. Esperamos se vuelva a unir a la presentación. De todos modos, no creo que dure más de 5 minutos más con nosotros. Tiene otros compromisos. Entonces aprovechenla este último ratito. No sé si alguien más quiere aprovechar, expongan sus dudas, sus comentarios, para que en cuanto se conecte podamos expresarles los comentarios. Ya, listo. De hecho, bueno, están allá mis mi correo, de verdad quien quiera cualquier cosa que crean que puedo ayudarles, con mucho gusto. La verdad es que eh, nuestra quehacer como docentes investigadores es ayudarles a que esas ideas que tienen allá verdaderamente las sacan, las pongan en práctica y que sean esa punta de lanza que necesitamos en la arquitectura para cambiar muchos de los puntos que necesitamos, ¿no? Pregunta Mariela Hernández, ¿cuáles son las soluciones que usted puede plantear? Eh, Miren, a lo que nos dedicamos algunos de sus profesores y yo es, en este momento tenemos que mostrar o hacer evidente los errores del pasado y eso es a través de las mediciones, justamente de lo que hacen. Cuando yo te puedo demostrar que tu casa pequeña no cumple con los estándares mínimos, por eso hemos estado haciendo indicadores y formas de medir, porque tenemos que demostrarles al gobierno, a los otros, que no funciona el esquema como lo tienen. Entonces, ha habido algunas pautas para mejorar, hemos dicho, oye, aumenta la altura, oye, cambia esto, oye, pon esto, y son pequeñas acciones si quieren, pero cuando se multiplican por miles, vamos haciendo algo que se puede hacer. No podemos revertir lo que hay de un día para otro, pero creo que podemos ir avanzando con esas soluciones particulares que se van haciendo. Si ustedes a su tía cuando les encargue un pequeña modificación en su casa hacen que ahorre energía, que esté mejor, que no consuma, eso es un avance. Entonces está en manos de cada uno de ustedes y creo que las pequeñas acciones van a sumar para hacer grandes cambios. ¿Alguien más? Aprovechen. Sí, sin duda, bueno, como investigadores, nuestra función es marcar lo que dice la doctora Carmen, lo que está mal, ¿no? Pero de una manera positiva, una crítica constructiva. Y pues también unidos al gremio de arquitectos, pues realmente impulsar reglamentos oportunos, ¿no? Que realmente favorezcan a toda la población. Creo que ese es el camino que debemos de seguir. Bueno, la doctora Carmen, si no tienen algún otro duda, tiene otros compromisos. Dalia dice que muchas gracias, que se lo tomó en verdad de manera muy, muy personal. Mariela dice se planteó una revolución en ingeniería civil y arquitectura. Pues efectivamente eso es lo que estamos tratando de promover con estos foros, ¿sí? Con este tipo de eventos, abrir los ojos y realmente ponernos en la punta de lanza a nivel internacional. Así es, y lo están logrando. Bueno, la doctora Carmen
tiene otros compromisos. Le agradecemos mucho su participación, en verdad, una conferencia en toda la extensión de la palabra magistral, y la verdad, pues otra forma de explicar las cosas de una manera completamente contundente. Muchas Pues gracias, les agradezco mucho nuevamente a todos la invitación para que sigan siendo la escuela que son, y cualquier cosa que necesiten tienen mi correo. Les agradezco mucho y éxito en lo que sigue. muchas gracias. Buenas tardes. Comentan. Gracias.